Una palabra en esta mañana que quiero compartir con ustedes y quiero que me acompañen al segundo libro de Samuel, en el capítulo 15. Segundo libro de Samuel, capítulo 15. Dice: aconteció después de esto que Absalom se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él, y se levantaba Absalom de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito venía al rey a juicio. Absalom le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalom le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalom: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniese de mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Aconteció que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él le extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalom el corazón de Israel. Diga conmigo: y así robaba Absalom el corazón de los de Israel. Al cabo de 4 años, aconteció que Absalom dijo al rey: yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesur, en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo: ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió a Absalom mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigas el sonido de la trompeta diréis: Absalom reina en Hebrón. Y fueron con Absalom 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban con su sencillez sin saber nada. Y mientras Absalom ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofer, Gilonita, consejero de David, y de David su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalom. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel va tras Absalom. Diga conmigo: el corazón de todo Israel se va tras Absalom. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podemos escapar delante de Absalom. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey: he aquí tus siervos están listos, y todo lo que nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía, y se detuvieron en un lugar distante. Y todos sus siervos pasaban a su lado con todos los cereteos y paleteos y todos los geteos. 600 hombres que habían venido a pie desde Gat iban delante del rey. Y dijo el rey a Itai geteo: ¿para qué vienes tú conmigo? ¿Para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste, y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde yo pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Y respondió Itai al rey diciendo: vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Esa fidelidad de Itai es la que nosotros necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos Itais quieren estar aquí delante de nosotros?
Aleluya. Así es que Dios quiere que seamos todos como Itai, fieles al rey, fieles al pastor, fieles a la autoridad. Ese es el propósito de Dios. Y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente al torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Y he aquí también iba Sadot, y con él todos los levitas que se llevaba el arca del pacto de Dios, y asentaron el arca del pacto de Dios, y subió a Abiatar después de todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadot: vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Dejémoslo hasta allí, ustedes lo leen más en su casa. Pero yo quiero destacar dos cosas en esta lectura que hemos hecho. Y una de ellas es que uno no puede seguir lo que no es original y lo que no es llamado de Dios. Amén. Una cosa es lo que hizo este hombre, Absalón, el hijo del rey, que él mismo se nombró, él mismo se llamó. Eso no puede suceder. Todo en el reino del Señor tiene un orden. ¿Cuántos dicen amén? Todo, Dios es un Dios ordenado. Todo tiene su orden. Por eso es importante de que usted tenga cuidado de ir a seguir a un Absalón, porque cuando una persona es como Absalón, es un rebelde que quiere hacer las cosas independientemente y usurpar el trono del elegido de Dios. Por eso la iglesia debe cuidarse mucho de una situación como esta. Afortunadamente y para la gloria de Dios, esta iglesia ha sido muy unida, ha sido una iglesia donde han sido fieles al Señor, al pastor que es el que dirige la iglesia. Y también usted tiene que saber que si usted es merecedor de algo en el reino del Señor, Él es el que lo posiciona a usted. Amén. Él es el que lo posiciona. Mientras no sea así, pues tiene que esperar el turno que le corresponde. Amén. Debe esperar el turno y aprender. Porque si usted no está allí en la posición ya de delegársele algo, es porque aún le falta madurez o algo que tiene que aprender más para ponerse en esa posición. De tal manera de que uno tiene que aprender a que todo tiene su hora y a que todo tiene su tiempo y no apresurar los tiempos. Amén. No apresurar los tiempos. Pero igual hay algo que es también muy importante en esta enseñanza. Y es que el pueblo de Israel, sabiendo que tenía un rey, mire, sabiendo que tenía a un rey que había sido puesto por Dios, el rey David había sido puesto por Dios y lo profetizó a través del profeta Samuel. Cuando el rey Saúl falló, desobedeció a Dios, el profeta Samuel le dijo al mismo Saúl que él no tendría más ese trono y que iba a ser nombrado otro a cambio de él. Y cuando ungió a David, porque Dios le dijo que el que iba a suceder a Samuel iba a ser David, fue porque Dios lo escogió a él. Amén. Es un escogido de Dios. Pero el pueblo, ¿qué fue lo que hizo? El pueblo, cuando este hombre le dio por rebeldizarse y se fue para Hebrón con una excusa mentirosa y habiéndose ganado la voluntad de muchos, Absalón se ganó la voluntad de muchos del pueblo de Israel. Por ahí decía en el capítulo 6, en el versículo 6, de esta manera hacía con todos los de Israel que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. O sea, hubo mucha gente que se pasó a seguir a Absalón. Ahitofer, que era el consejero de David, también se fue con él. Y dice que entonces se volvió más fuerte la rebelión que tenía Absalón. Pero Dios nos está enseñando algo. Dios nos quiere enseñar algo en esta mañana con esto. Y es que usted tiene que saber qué es lo que usted sigue y a quién usted sigue. Es necesario que usted sepa que no todo lo que brilla es oro. Como dice un dicho popular, ¿no? No todo lo que brilla es oro. El pueblo de Israel escogió mal,
porque siguió al que no era. Muchas veces nosotros en la vida cristiana estamos siguiendo lo que no es. Nos pasa igual. Ahora mismo nos pasa igual. Estamos siguiendo lo que no es, lo equivocado. Estamos siguiendo cosas que no son. Nos dejamos o nos deslizamos y nos dejamos engañar fácilmente por el enemigo de Dios, que nos quiere desviar del propósito principal. Y hemos por eso seguido cosas que nunca debimos seguir. Así como le sucedió al pueblo de Israel siguiendo a Absalón. Nunca el pueblo de Israel, sabiendo que el rey era David, debió seguir a Absalón. Nunca. Pero el pueblo fue engañado. Asimismo pasa hoy con el pueblo de Israel. Es engañado. ¿Es engañado en qué? Miremoslo ahora desde el punto de vista en el Nuevo Testamento. Aquí estamos hablando del Antiguo Testamento, cómo fue el pueblo engañado, cómo el pueblo siguió cosas equivocadas, lo que Dios no había establecido. Miren lo que dice ahora en Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 26. Y allí vamos a hacer una semejanza de lo que está pasando ahora con la iglesia del Señor. Dice Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24. Dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, dice la palabra. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero vosotros una corona incorruptible. Escuche esto. Aquí es donde viene el desvío, como le pasó al pueblo de Israel con Absalón. La gente ahora está siguiendo es coronas corruptibles, no la corona incorruptible. Allí se presenta un gravísimo problema, porque nosotros estamos siendo como engañados siguiendo cosas que no son, como el pueblo de Israel siguió a Absalón, que no era el original, que no era a quien tenía que seguir. Nosotros seguimos coronas corruptibles, porque tenemos una carnalidad que nos arrastra y nos termina llevando a otro lugar donde no debemos estar. Lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. Eso quiere decir que nosotros tenemos que estar muy atentos para resistir las acechanzas del diablo, que nos quiere meter a caminar buscando coronas corruptibles. Y lo confirma el Señor. Mira, y lo confirma nuestro Señor. Cuando decimos, pensemos algo, ahora seguimos, pensemos en algo. ¿Qué es eso de las coronas corruptibles? ¿Qué es? Piensen un momentito. ¿Qué son las coronas corruptibles? Que el Señor dice que la mayoría de la gente va por las coronas corruptibles, y no debería ser así, sino las incorruptibles. Ahora hablamos de las incorruptibles, hablemos de las corruptibles. ¿Cuáles son las corruptibles? Coronas, dice que todo el mundo corre del estadio y todos quieren para llevarse el premio, pero que uno solo se lo lleva. También dice que corramos de tal manera que lo obtengamos, que debemos abstenernos de todo, como también se abstienen la gente que va por las coronas corruptibles. Pero ellos corren es por la corruptible. Hablemos de esa corruptible. La corona corruptible que la gente busca estando también en la iglesia es la fama, es el reconocimiento, es las riquezas, los títulos, las mejores posiciones en la iglesia, los primeros lugares, o sea, exaltarse por hacer bien las cosas. Es los reconocimientos, queremos siempre que estén nombrándonos, las medallas, los diplomas, los honores,
la honra, sabiendo que todo eso es vanidad. Eso son las coronas corruptibles que nosotros también estamos buscando. O sea, estamos caminando equivocadamente, buscando equivocadamente las coronas. No, Dios me dice que no busquemos coronas corruptibles, sino coronas incorruptibles. Lo material. La iglesia se está perdiendo por lo material, por buscar las cosas materiales. Se entretienen en los negocios de este mundo. Y por entretenernos en los negocios de este mundo, perdemos la comunión, perdemos la relación con Jesucristo, perdemos la relación con Dios. Y por eso la iglesia no anda en la gloria del Señor. No anda de esa manera. Porque hemos escogido el camino equivocado. El Señor con esta palabra los quiere aterrizar y hacer caer en cuenta del error en que me encuentro para que pueda enderezar mi camino otra vez y buscar la verdad que es Cristo Jesús. Amén. Miren lo que dice, miren lo que dice. Miren lo que dice en mire esto. Había un hombre que es Pablo, cuando habla en Filipenses, que él vivió y experimentó esto también, ese engaño tan tenaz en su vida. Un engaño brutal le sucedió a Pablo. Y dice en Filipenses 3, versículo 4, dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Mire esto, o sea, Pablo seguía a un Dios en el Dios de los fariseos que ellos creían, pero estaba completamente equivocado. Pablo estaba completa, y si alguien tuvo fama, si alguien tuvo reconocimiento, si alguien tuvo dinero, si alguien tuvo posiciones, fama, un buen puesto, fue Pablo. Pero Pablo había sido engañado de los principios de Dios, había sido engañado, se había ido por la corona corruptible, la de la fama, la del reconocimiento, la del orgullo, porque todo esto genera cosas equivocadas delante de Dios. Todo esto opera como el reino de las tinieblas en una persona. Cuando una persona funciona por la fama, por el reconocimiento, por los títulos, por las posiciones, como lo hacía Pablo, estamos hablando de que hay espíritus que empiezan a gobernar a esa persona, como la incredulidad, el orgullo, la vanidad, la autosuficiencia, el egoísmo, la soberbia, el endurecimiento, la amargura, el mal genio. Todo esto así era Pablo, mal geniadísimo. Es el desvío que puede tener uno estando en la iglesia. Pero Dios me quiere enseñar que yo no debo buscar coronas corruptibles o luchar por coronas corruptibles. Yo debo luchar por corona incorruptible. Amén. Esa corona incorruptible, ¿quién será o qué será? La incorruptible. Si aquí él me está hablando el texto de una corona corruptible y otra incorruptible, ¿cuál será la incorruptible entonces? ¿Cuál será?
la incorruptible es Jesucristo, nuestro Salvador, que tiene características muy diferentes a como las tenía el apóstol Pablo cuando era Saulo de Tarso. Pero cuando él tiene la revelación de Cristo, él quiere ser como Jesús y enderezar sus caminos. Y esa es la propuesta que Dios tiene para ti hoy, que endereces tus caminos, que busques verdaderamente el galardón verdadero. Quiero que me acompañen a Hebreos 11:26. Hebreos 11:26 dice: teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Mira esto, ojo allí, detengámonos allí en esa expresión. Está hablando acerca de la importancia de tener la mirada puesta en el galardón, pero también habla de teniendo por mayor riquezas que el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios. ¿Usted se imagina los tesoros de los egipcios? Imagínese, un país rico, riquísimo, le había quitado todos los bienes a todas las naciones de la tierra cuando hubo la sequía, ¿recuerdan eso? Y se imaginan ustedes cómo del corazón de ellos salió el orgullo, la prepotencia, la altivez, la arrogancia, porque eran supremos por encima de todos. Esa es las coronas corruptibles, son corruptas. En el corazón nuestro se corrompe nuestro corazón. Y aquí el Señor habla de los tesoros de los egipcios, o sea, es lo mismo que está hablando aquí. Pero Pablo nos está diciendo algo muy importante: teniendo como mayores riquezas el vituperio de Cristo, o sea, el galardón es Cristo. En Él es que tenemos que poner la mirada. ¿Cuántos dicen amén? Es en Jesús es que tenemos que poner la mirada, en Jesucristo. Cuando nosotros quitamos la mirada de Jesús, ponemos el galardón en otra cosa, en las coronas corruptibles, entonces vienen efectos sobre nuestra vida espiritual. Vienen efectos. Ustedes no sé si pueden apreciar lo que yo he apreciado después de toda la experiencia que tengo, pero cuando la persona no tiene entronado a Jesús en su corazón, es cuando vienen las grandes dificultades en una relación de familia, de pareja y la relación con los hijos. Vienen las grandes dificultades, empezando porque si yo tengo el galardón puesto, o sea, a Jesús puesto dentro de mí, lo primero que en mí cambia es mi carácter. Y mi carácter dejo de ser yo por ser Jesús, por ser como Jesús. Es lo primero que se hace cuando uno viene a Cristo. Si tú no has logrado eso hasta ahora, no pretendas que el Señor te dé más estímulos como dones si todavía no tienes el carácter de Cristo. Es necesario entonces que ese el galardón yo me lo ponga. Los galardones es como una premiación, como que yo ponerme algo. Yo debo ponerme el carácter de Cristo. Si yo me pongo el carácter de Cristo, todo cambia, todo. ¿Cómo es Cristo? Es paciente. Usted tiene paciencia. Es lleno de amor. Usted es amoroso, pero con toda la gente o nomás con su novia o con su esposa. Usted quiere ayudar a los demás. ¿Cómo es usted? ¿Cómo practica el amor con los demás que nos ha enseñado Jesús? Si yo tengo puesto el galardón y Él me dice que nos amemos los unos a los otros, ¿cómo practicas el amor que practicó Jesús? ¿Ah? A eso se refiere ponerse el galardón que es Cristo. Después de ponerse el galardón que es Cristo, ya Él se encarga de ayudarnos para extender su gloria en nosotros. Cuando
yo tengo a Cristo en mi interior, el carácter de Cristo está establecido en mí, entonces estoy preparándome para hacer lo que hizo Cristo. Porque Él también dice, si me obedecéis, si me amáis, dice, si me amáis, obedeced mis mandamientos, dijo Jesús. Y yo rogaré al Padre para que os envíe otro consolador. Mira, o sea, Él es el que intercede para que el Espíritu Santo venga sobre mí, el mismo que Él tuvo el día que fue bautizado. Y cuando Él fue bautizado por el Espíritu Santo, entonces el ministerio de Jesús cambió radicalmente. ¿Qué empezó a hacer Jesús? ¿Qué empezó a hacer? Milagros, señales y prodigios. Y eso es tener el galardón puesto, a Jesús puesto en mí. Cuando eso empiece a suceder, que va a empezar a suceder en esta iglesia, en el nombre de Jesús. ¿Cómo? Va a empezar a suceder en el nombre de Jesús. Vamos a empezar a ver milagros, señales, prodigios. Es porque nos hemos vuelto de verdad al camino correcto. Al camino correcto. Hemos dejado las coronas incorruptibles corruptibles y nos hemos venido a buscar la corona incorruptible, que es Jesucristo, que no pecó, que no hizo ningún mal a nadie, es incorruptible, Él no recibió corrupción, Él no pecó. Por eso nosotros tenemos que buscar esa corona incorruptible que es Cristo Jesús. Amén. Él, todos queremos un galardón, y usted piensa que el galardón es cuando usted se vaya de este mundo y vaya a parar a la vida eterna con el Señor. Pero déjeme decirle una cosa, el galardón está para ponérselo aquí en la tierra, que es Cristo Jesús en usted. Cristo Jesús en usted. Usted necesita establecer a Cristo en su vida, amar como Cristo, pensar como Cristo, servir como Cristo, predicar como Cristo, enseñar como Cristo. Eso es lo que nosotros debemos preocuparnos por ahora. Si usted hace eso, entonces también va a hacer lo que hizo Jesús. Vamos a hacer lo que hizo Jesús. Orar por los enfermos y los enfermos serán sanados. Orar por los endemoniados y ellos serán libres. Amén. ¿Cuántos desean eso? Amén. Por eso es necesario entonces que usted ponga la mirada en el galardón. Dice, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Otro que tenía la mirada puesta en el galardón era Pedro. ¿Se acuerdan ustedes cuando él caminó en el mar? Sí, que el Señor se le apareció una madrugada por allá y le dijo, y ellos se asustaron todos pensando que era un espíritu. Y Jesús le dijo, soy yo, Jesús. Si tú eres el Hijo de Dios, entonces di que yo baje de esa barca y vaya hasta ti. Y le dijo él, ven. Y resulta que Pedro caminó porque tenía puesta la mirada en el galardón, en Jesús. Tenía puesta la mirada en Jesús. Cuando uno tiene puesta la mirada en Jesús, hay victoria. Él tuvo victoria porque pudo caminar sobre el mar. Usted tendrá victoria en todas las áreas de su vida también cuando usted camine y tenga la mirada puesta en el galardón que es Jesucristo. Cuando usted no quita la mirada de Jesús, usted va a tener victoria en todas las áreas de su vida, en su relación de pareja, en su vida personal, en su vida emocional, en su salud, en sus negocios. Usted va a tener bendición de Dios porque hay victoria allí. Pero también usted puede ver en ese mismo ejemplo cuando él quitó la mirada de Jesús. Cuando la quitó, o sea, cuando quitó la mirada del galardón, ¿qué le empezó a suceder? A hundirse, a hundirse. ¿Qué es eso de hundirse? Cuando usted quita la mirada del galardón, se hunde. Cuando usted quita la mirada de Jesús, se empieza a hundir. ¿Qué es eso entonces? ¿Qué es eso de hundirse? Caigo en el pecado, empiezo a desobedecer a Dios, se endurece mi corazón,
ya no quiero saber nada del Señor, no quiero saber nada de la iglesia, no quiero ir a ninguna célula, ni mucho menos acompañar al esposo o a la esposa. Empiezo a tener desánimo, desaliento. ¿Por qué? Porque quité la mirada del galardón de Jesucristo. Y empecé a hundirme, empecé a mentir, a desobedecer, porque quité la mirada del galardón. Y Dios te está invitando con esta palabra hoy a que vuelvas a levantar la mirada a Jesús, al galardón. ¿Cuántos dicen amén? Levanta tu mirada al galardón nuevamente, te dice el Señor. No es bueno que sigas andando engañado como el pueblo de Israel. Es necesario que no busques coronas corruptibles, sino coronas incorruptibles, que es Jesucristo. Es necesario que te levantes a ser fiel a Cristo, fiel a Jesús, porque en ello hay bendición. Si a ti te llegara a encontrar la muerte por designio del Señor, y estás buscando, estás mirando el galardón que es Cristo, entonces tendrás el galardón más grande, porque así como el Señor habla de los que corren en el mundo y uno buscando la corona corruptible nos asocia con el mundo allí, y de otro buscamos la incorruptible. Déjame decirte una cosa: en el mundo nosotros también competimos. Hay competencias, por ejemplo, entre colegios, ¿sí? Y le ponen a uno el galardón, la medalla de oro. Esa medallita es mentirosa, eso no es de oro, esa no es de oro, esa es falsa. Sí, es falsa. Y usted ganó, listo. Y luego usted jugó bien fútbol allí y se metió al del barrio. Y en el barrio también jugaron campeonato y ganaron. Le ponen otra medallita, tenga. ¿Cierto? Y usted allí lo van subiendo de medalla en medalla, reconocimientos. Resulta que usted ya compitió con barrios y su barrio ganó. Luego lo llamaron para la selección del departamento y usted quedó allí. Luego le llamó a un equipo de fútbol profesional, estando usted chico. Y así, y le van poniendo medallas cada que usted sube. Si usted representa a Colombia, entonces lo llevarán a los nacionales. Y si usted queda de primero, le ponen la corona de oro, pero esa también es mentirosa, eso no es de oro. Y después usted lo nombran como representante de Colombia en los Olímpicos, y ahí sí le ponen la medalla de oro, porque lo otro es simbólico. Eso es como el fútbol con la Copa del Mundo. La Copa del Mundo es sólida, es oro puro, es un galardón. Pues en el Señor también hay galardones así. Él estimula hasta que ¡pah!, le da el más grande galardón a uno. Si yo camino en Cristo, Él, primero mi comportamiento me lo cambia. Segundo, me usa, soy un instrumento de Él para grandes cosas. Empieza a usarme para sanar, para liberar. Pero si me hallo en eso y muero, entonces tengo el galardón más grande, que es estar con Él en el cielo, donde Él permanece para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Amén, ese es el galardón más grande, porque allá está. Voy a vivir eternamente con Él. Ya no voy a usar el nombre, sino que lo tengo aquí a mi lado. Porque Él dijo: aquí mientras usen mi nombre, en mi nombre, echarán fuera demonios. En mi nombre, los enfermos serán sanados. Pero cuando le estoy hablando del galardón mayor, estoy hablando de que tú estás con Jesús allí, adorándole a Él. Amén. Ya no estás usando el nombre, sino que su misma presencia está contigo. Mira lo hermoso que es esto. Ese es el plan de Dios para su iglesia hoy. Eso quiere decir que es necesario que no te dejes engañar con los tesoros de Egipto. No te dejes engañar con las medallas corruptibles. Es necesario que tú pongas la mirada en Jesús nuevamente. Levántate, levántate. Yo me hice una pregunta. Pero antes escucha lo que piensa Pablo. Lo que piensa Pablo en Filipenses 3:7. Mira esto, mire lo que es poner la mirada en el galardón. Aquí está la pura esencia de esta palabra. Dice:
pero ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Tal vez estás viviendo muchas cosas en tu vida que consideras ganancia. El carro que tienes, la casa que tienes, el trabajo, el negocio que posees ahora, el empleo que tienes, el esposo o la esposa que tienes ahora, los hijos que ahora, la familia que tienes. Pero mira lo que dice Dios. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. O sea, lo que para mí era importante antes, ya no es tan importante como lo es Cristo ahora. ¿Alguien puede entender eso? Poner la mirada en el galardón es hacerlo como lo hizo Pablo, que todo lo que tenía lo consideró como sin importancia, sin valor. Y eso es lo que Dios me pide. Cuando yo quito esa importancia a las cosas materiales y le doy la importancia a Él y vivo por Él y para Él, es cuando Dios se glorifica en mi vida. Es cuando Dios se glorifica en la iglesia. Es cuando la iglesia está haciendo milagros, señales, prodigios. Pero no nos pasa eso. Es porque nosotros estamos enredados en las cosas del mundo. Estamos enredados en los tesoros de Egipto. Pablo nos enseña que todas las cosas que nosotros tenemos debemos estimarlas como pérdida, si es que queremos el galardón más grande y más importante, que es Cristo. Porque nos apegamos a las cosas materiales como se estaba apegado Él, pero Él después sintió lo contrario. Las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente, dice en el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. O sea, todo lo dejó, familia, trabajo, todo. Tenía una muy buena posición, pero lo dejó todo por el Señor. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mira esto, Pablo no fue fue uno de los hombres más grandes de este mundo. Pablo, por sentir y por pensar y obrar de esta manera, fue que logró ser inmortal. Este hombre está desde la eternidad hasta el fin. Mire este hombre en la Biblia, ¿quién es el más importante ahora? Es más importante que los apóstoles. Ponle cuidado a esto. Ha sido leído en todo el mundo lo que hizo él. Y la mayoría de la gente que ha leído su libro o sus libros quiere ser como él. Pero hay algo muy importante, que él siempre quiso ser como Cristo. Sé imitadores de mí, como yo de Cristo, dijo él. ¿Sí ve cuál era el galardón para Pablo? Era Jesús. Jesús era el galardón. Pero él también experimentó lo que nosotros experimentamos en esta carne. Si usted se lee Romanos 8, del 6 al 8, capítulos 6 y 8, usted se dará cuenta de las luchas que tuvo Pablo con la carne y el espíritu, donde decía: yo termino haciendo lo que no quiero hacer. Así como nosotros nos pasa. Pero hoy te dice el Señor: levanta tu mirada al galardón que es Cristo Jesús y camina sin quitar la mirada en Él. Camina sin quitar la mirada de Jesús. Siente ese deseo, despierta el deseo de conocer a Jesús, de conocerlo. La pregunta es: ¿cómo conozco a Jesús, pastor? Si Él yo no lo tengo aquí ni le puedo preguntar nada. ¿Sabe dónde está la descripción total de Jesús? En su personalidad, en todas las áreas, en los evangelios. Ahí. Si usted quiere conocer a Jesús, a quien debemos de seguir, donde tenemos que tener la mirada puesta en el galardón, debo leer los evangelios. Los evangelios. ¿Sabe por qué? Porque quienes estuvieron con Él, cerquita de Él, comiendo, desayunando, almorzando, durmiendo, fueron ellos. Y ellos vieron todo lo que Él hizo.
vieron cómo pensaba, vieron el amor que tenía, cómo obraba con los demás, qué poder tenía. Él fue el que lo vieron, todos lo conocieron, y por eso a través de los evangelios lo narran para nosotros, para que nosotros también podamos conocer quién es Jesús en nuestra vida. Amén. Y lo sigamos como lo siguió Él. Por eso Él dice que todo lo ha perdido, lo he perdido todo y lo tengo por basura. O sea, no hay nada en la vida de un verdadero cristiano que Jesucristo. Si usted se considera cristiano, usted tiene que primero decir: Cristo es el primero en mi corazón. No hay nadie más que ocupe ese lugar. ¿Cuántos pueden decir amén? Aleluya. Jesús es a quien debemos seguir y buscar y no quitar la mirada de Él. Me hacía yo una pregunta que les decía: ¿cómo logro el galardón? ¿Cómo lo logro? ¿Cómo soy asido a Jesús? ¿Cómo? ¿Cómo hago para pegarme a Él? Porque está bien, yo les he dicho que hay que pegarse, pero ahora ¿cómo? ¿Qué tengo que hacer? Número 1. Usted tiene que abstenerse de pecar. Cuando Pablo dice que todos a la verdad en el estadio corren, pero los que corren en el estadio de todos se abstienen. ¿Sabe qué significa eso? Que si los deportistas, para llegar a ser ganadores, ¿qué tienen que hacer? No trasnochar, comer bien, ejercitar su cuerpo todos los días, abstenerse de rumbear, abstenerse de tomar trago, abstenerse de acostarse con mujeres, abstenerse de trasnochar, abstenerse. O sea, no cometer pecado. Eso mismo tenemos que hacer nosotros, abstenernos de pecar. Amén. Abstenernos de pecar, abstenernos de mentir, abstenernos de robar, abstenernos de traicionar, abstenernos de matar, abstenernos de odiar, de envidiar, de celar, de desear lo ajeno. A eso se refiere. O sea, a que el pecado salga de mí. Los que mienten, los que se masturban, los que tienen recreaciones mentales perversas con laxivia, todo eso debe salir de usted en el nombre de Jesús. Lograr ese galardón que es Jesús, lo primero que tengo que hacer es morir entonces a esta carne. Morir. Si usted no muere, usted no puede nacer de nuevo. Para morir, para nacer de nuevo tengo que morir. Y morir es a esta carne. Al odio, al resentimiento, a la ira, a la maledicencia, al engaño, a la mentira, al adulterio, a la fornicación, a las borracheras, a la laxivia, a la idolatría. Morir. Porque cuando hablamos de los tesoros de Egipto, es la idolatría al dinero, a las cosas materiales. A eso tengo que morir. Pablo decía ahora que si alguien tenía mayor razón para justificarse y hacer tal cosa, él más. Y empezó a decir que era hebreo, de la tribu de Benjamín, que todo eso. Pues igualmente yo puedo decir que también sí se puede hacer, porque yo también era como Pablo. Y lo pude hacer, lo pudimos vencer. Esta carnalidad que tenía yo era terrible, terrible. Y en exceso. Por ejemplo, si hablamos de uno de los pecados, era la mentira. El Señor dijo: no mentirás. Pero déjeme decirle una cosa, estaba tan arraigada la mentira dentro de mí, porque desde chiquito, desde pequeñito, hasta los 40 años, fui un gran mentiroso, pero gran mentiroso. Era tan mentiroso que lo que me inventaba, yo mismo me lo creía y hacía creer a los demás. Así era la mentira mía. O sea, no fue cualquier mentiroso. Están hablando con uno que fue
príncipe de la mentira, como hijo de Satanás. Pero para la gloria de Dios, la mentira no está en mi boca. Amén. Eso quiere decir que esa carnalidad la hice morir en mí. Por eso el Señor hará cosas por nosotros, como cuando nos presentamos delante de Él, y Él hace la obra en nosotros. Pero la que no hace, nos toca hacerla a nosotros. Amén. Por eso dice, haced morir en vosotros lo terrenal. O sea, eso no lo va a hacer Él, lo va a hacer usted. Usted le corresponde hacerlo. Esforzarse para hacerlo. Hacer morir lo terrenal en vosotros, dice el Señor. Esa es una de las cosas para lograr el galardón, o sea, lograr a Cristo. Por eso mi esposa decía ahora, no todo el que me dice Señor, Señor, aquí está la palabra, no todo el que me dice Señor, Señor, ¿qué? No porque usted viene a Restauración para las Naciones ya tiene el cielo ganado. No se equivoca. Si usted no tiene a Cristo, no tiene el cielo tampoco. Ojo con eso. Si usted no tiene a Cristo, usted no tiene el cielo. Porque Él es el Salvador del mundo. Y si usted no lo tiene, usted no es salvo. Y tampoco tendrá vida eterna. Por eso es necesario tener a Cristo. No quitar la mirada del galardón. Número 2. Estamos muy acostumbrados a que todo en Cristo es como una panacea, como algo bueno, rico, delicioso. No, déjeme decirle una cosa. Si el Señor nos pasa por sufrimientos, tenemos que aprender a aceptar los sufrimientos que tenemos. Las dificultades. Es posible que usted se le enferme su esposa, que usted ama mucho, y usted tiene una angustia y desespero por ella, pero allí es donde usted está probándolo el Señor. Dios lo está probando. Usted está experimentando un sufrimiento que experimentó Jesús también. Si usted tiene algo en su cuerpo que lo atormenta, una enfermedad, en lugar de ponerse en pelea con el Señor, dele gracias a Él que experimenta el sufrimiento de Cristo, porque Él también tuvo varias llagas que le dolían en su cuerpo. Si usted se pone en línea con Él, entonces Dios te puede sanar. Pero si te pones en oposición como el pueblo de Israel, no entrarás a la tierra prometida. No entrarás. Aceptar el sufrimiento. La participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, Filipenses 3:10. O sea, el sufrimiento es parte de tener el galardón, de tener a Cristo. Porque esos mismos padecimientos sufriremos nosotros en todas partes del mundo, dijo el Señor. O sea, esto no va a ser todo color de rosa. Cuando yo llegué a Cristo no fue color de rosa, no, al contrario. Fue terrible. Me sacudía la cabeza para no pensar mal, porque jamás había tenido necesidad fuertes de economía. Pero cuando vengo a Cristo me pasa por la más dura. Acostumbrado a ser independiente, a vivir como quería, pero aquí no tenía sino arroz con huevo. Y tuve que aceptar todo esto, ese sufrimiento que experimentaba, el no poder conseguir las cosas o tener las cosas que quería. Experimenté sufrimientos, dolores en el cuerpo. Pero todo eso también lo experimentó Jesús. Y uno tiene que aprender, si yo quiero ser como Jesús, tengo que aprender a asimilar también eso, de que el día que me toque, estoy preparado y listo para aceptarlo y caminar allí, caminar sin desfallecer. Si yo quiero lograr a Cristo, el galardón, que es el más grande, debo entender que no es porque yo me la dé de mucho, sino al contrario, hágase más débil. Usted haciéndose más débil es cuando Dios se glorifica a través de usted. Eso lo hizo a través de Pablo igual. Yo me sentí una cucarachita aquella vez y no sirvo para nada, no soy capaz de nada. Debilidad, haciéndome débil. Y Pablo dice,
En 2 Corintios 12:9 dice, y me has dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, cuando yo me hago débil, cuando los títulos, el conocimiento, todo se tira al suelo, débil, entonces es cuando Dios te hace fuerte. Amén. Y ese día que me hice débil y le dije, no soy capaz de nada, no puedo, antes hacía más que ellos. Y Dios se glorificó levantando al paralítico de la silla de ruedas, porque me hice débil. Eso nos pide Dios. ¿Quieres tener a Cristo? Deja el orgullo, deja la altivez, deja la prepotencia, deja de ser sobrado. Antes un bajo perfil hasta el suelo. Y es cuando Dios se hará grande en ti. Así es que se recibe a Cristo. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Y dice Pablo, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Alguien quiere poder del Señor? ¿Alguien quiere poder aquí? ¿Alguien quiere poder en esta iglesia? ¿Qué tenemos que hacernos? Débiles. ¿Sí ve? Es lo contrario a como piensa el mundo, a las coronas corruptibles, a las riquezas de Egipto. Es distinto. Cuando tú te haces débil, entonces eres fuerte. ¿Sí ve? Así es que se gana Cristo. El Señor nos ha mandado a cuidar la grey. El Señor le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Me amas, Pedro? Y lo mismo te dice el Señor hoy. ¿Quieres el galardón? ¿Me quieres a mí? Te dice Jesús. ¿Me amas? Te pregunta hoy. ¿Me amas? Y si le responde, sí, Señor, como les respondió Pedro, sí, Señor, yo te amo y tú lo sabes. Entonces le dijo, pastorea mi rebaño. O sea, cuida la grey, cuídala. ¿Qué te está diciendo Dios? Que si tú traes a una persona a la iglesia, tienes que cuidarla, tienes que estar allí pendiente de ella hasta que llegue a ser como tú. Eso es lo que te dice Dios con esta palabra. ¿Tú quieres gloria? Es necesario hacer esto. Es la forma como tú demuestras que amas a Jesús. Cuando tú cuidas la grey, porque es la manifestación del amor de Cristo. Y cuando Él te ama, te da lo que tú le pidas. Por eso Él dice, pedid y se os dará. ¡Ah! ¡Qué bendición tan grande esa! Porque me ama, pero lo demuestro cuidando la grey. Amén. ¿Cuántos están entendiendo esto hoy? Aleluya. ¿Cuántos sienten que a partir de esto algo va a cambiar en mi vida? ¿Cuántos sienten eso? Lo que no has podido hacer, lo vas a realizar. El Señor ha dicho que este año es el año que alcanzarás lo imposible. Amén. Lo imposible. Esto está dentro de las cosas imposibles. Para mucha gente puede ser imposible que un enfermo se pueda sanar, pero este va a ser el tiempo y el año de eso. Amén. Alguien ve imposible, una familia ve imposible que este hijo cambie porque está endemoniado, tiene vicios, lleva muchos años, ahora se aplica morfina, pero Dios te dice que te va a usar para liberar a esa persona en el nombre de Jesús. Así te dice el Señor. Eso es lo que el Señor te está diciendo aquí. Amén. Por eso debo tener la mirada puesta en el galardón que es Él. Pero también te digo otra cosa. Si no tienes fe de lo que estás escuchando, no lo podrás lograr. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador. Oiga esto, que usted se merece el galardón de Él. Amén.
Mire esto, si usted tiene fe, usted merece el galardón que es Cristo para hacer milagros, señales y prodigios. Y por último, Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mansos y humildes. Es todo lo contrario a los tesoros de Egipto. Es todo lo contrario a las coronas corruptibles. ¿Sí ve? Por eso debemos desear las coronas incorruptibles que es Cristo Jesús. La doctrina de Cristo es distinta a la doctrina del mundo. Pero ustedes saben cuál es la doctrina del mundo, porque de allá venimos. Y no hay otra cosa que sinónimo de la doctrina del mundo que es destrucción. Esclavitud, alcohol, droga, mujeres, vicios, pornografía, ¿sí? Dureza de corazón, amargura, rabias, odios, resentimientos. Eso es lo que se genera en el mundo. Divorcios, eso fue lo del mundo. ¿Sí ve? Pero ahora en Cristo tiene que ser diferente. Tiene que ser distinto. Y esta es una invitación que te hacemos de parte de Dios para que, si te has desviado de alguna manera, vuelvas otra vez al camino, a poner la mirada en Jesús, en el galardón. Amén, en el galardón. Yo quiero que se ponga un momento de pie allí donde está. Y vamos a pedirle al Señor en esta mañana que nos ayude a sostener la mirada en Él. Que le deseemos como nunca antes le hemos deseado. Que nos lleguemos a enamorar de tal manera de Él, que dejemos de hacer nuestra voluntad para hacer su voluntad. Es necesario recordar que si tú haces esto, vas a ser usado por Dios. La gente va a querer ser como tú. Va a querer desear tener una familia como la tuya. Va a querer también tener lo que tú tienes. La Biblia registra que un hombre llamado Simón quería tener lo de Pedro y Pablo. Y hasta quiso comprar eso. Tú no necesitas pagar nada, sino solamente poner la mirada en Jesús, en el galardón. Cierra tus ojos allí, en esta hora. Y si tú ves a Jesús, anhélalo, deséalo intensamente en tu corazón. Yo me imagino que Pedro, cuando miró a Jesús, anhelaba llegar hasta donde Él. Asimismo, anhélalo tú en esta hora. Anhela llegar hasta donde está Él, el galardón, lo más puro, lo más excelso, lo más hermoso, lo más preciado, lo más glorioso, lo más hermoso es Él, lo más santo. Y míralo a Él. Y así como Pedro se levantó para acercarse, acércate tú, acércate. No tengas temor de acercarte a Él. Él jamás te rechazará, jamás. Nunca va a decir hasta ahí, no. Nunca va a poner la mano así en tu pecho para decir no te acerques más. Él con esta palabra se quiere acercar a ti. Él quiere tenerte tan cerca
Y no solamente cerca, sino meterse dentro de ti. Porque Él quiere que tú tengas el carácter que Él tiene. Anhélalo más en tu corazón. Anhela estar tan cerca de Él, o más que cerca. Anhela más. Él te ama y te anhela. Mientras escuchas esta canción, ve acercándote con paz a Él, sin quitar la mirada del galardón. Camina con tranquilidad, acercándote a Él, confiado de que nunca te hará daño. Nunca. No tengas temor. No importa que tengas cosas sucias en tu cuerpo, no importa. Él te ama. Él te ama. Pues dio la vida por nosotros como pecadores. Así que no creas que por lo que tienes te va a despreciar o te va a menospreciar. Sigue caminando hacia Él. Sigue caminando hacia donde está Él. Y dile: Señor, aquí estoy delante de ti, para que hagas conmigo lo que hiciste con los leprosos. Mientras yo camino hacia ti, que todo lo que sea corrupto, que todo lo que sea de los tesoros de Egipto, sea quitado de mí en cada paso que dé. Dile: Señor, aquí estoy, para que como los leprosos los enviaste al sacerdote, y mientras caminaban, dice la palabra, la lepra, el mal, la mugre, el pecado caía de ellos. Es tiempo de caminar sin temor, porque Él te anhela celosamente. Acércate más a Él ahora. Sigue avanzando, acercándote a Él. Avanza. Dile: Señor, me despojo de la mentira, me despojo del engaño, me despojo de los odios, me despojo de los rencores, me despojo, Señor, de todo lo malo que hay en mí. Quiero acercarme a ti como un verdadero discípulo tuyo. Quiero ser como Pablo, que fue capaz de renunciar a toda la carnalidad. Acércate mientras caminas. Dios te conoce muy bien y conoce lo que te ha separado de Él. Y dile: Señor, yo no quiero cargar más esto. Yo hoy me despojo del odio, me despojo de la fornicación, me despojo del adulterio, me despojo en esta hora, en el nombre de Jesús, de los deseos mundanos, de la rumba, del trago, de las borracheras, de la laxivia. Me despojo en esta hora, en el nombre de Jesús. Me despojo, dígale al Señor. Me despojo porque quiero caminar contigo, quiero vivir para ti, quiero servirte a ti, amado Jesús. Me despojo de todo lo que sea malo en el nombre de Jesús. Sigue caminando, sigue caminando. No te detengas. No vayas a mirar las circunstancias. No vayas a hacer lo de Pedro.
No mires las circunstancias, no mires el endeudamiento. Dile: Señor, yo quiero, me despojo del endeudamiento, me despojo de la pobreza, me despojo ahora en el nombre de Jesús. No mires cuánto debes, no mires la cantidad, no mires la amenaza, solamente mira a Jesús, mira a Jesús, mira a Jesús. Él está delante de tu presencia ahora. Míralo a Él, para Él no hay nada imposible. Acércate, porque cuando te tome, Él te bendecirá, Él te protegerá, Él te cuidará, Él quitará todo lo que tú tienes como persecución, Él lo quitará todo en el nombre de Jesús. No te detengas, no mires las circunstancias ahora, no mires el problema que tienes con tu esposa, solamente cree que Dios lo puede hacer. No mires las deudas, mira que Dios las puede pagar, no mires eso. No mires las circunstancias como miró Pedro. Avanza, avanza hasta donde está Jesús. No quites la mirada del galardón, no la quites. Inclínate ante Él, inclina tu cabeza ante Dios, ante Jesús, y dile: Señor, perdóname, 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 porque estuve buscando coronas corruptibles. Dile: Señor, perdóname por el orgullo, por la vanidad. Perdóname, Señor, por la vanagloria. Dile: Señor, perdóname, perdóname, Dios, por la incredulidad. Perdóname, Señor, por lo autosuficiente que he sido delante de ti. Perdóname, Señor, por ser egoísta, por ser soberbio.